compañeros y compañeras. La semana pasada no pude estar con ustedes por razones familiares, pero sin lugar a duda la actividad que tuvimos el miércoles anterior a este fue una actividad importantísima y fructífera. El hecho de que el secretario de Hacienda bajara a recibirnos, cosa que no han hecho otros funcionarios, es importante, máximo cuando se dio a conocer que la gestión para desembolsar el dinero que nos pagan nuestras pensiones lo hacen un día anterior. Y el secretario reconoció que es poco tiempo, que se debe hacer con antelación. Fuera de eso, es importante que nosotros mantengamos nuestra lucha, porque hoy día lo que impera en el mundo entero es la tergiversación, el engaño, la manipulación, la mentira, y hace que la gente se mueva pensando en que está defendiendo un interés, pensando en que se le ha solucionado un problema, cuando la realidad es que nos están cavando la fosa. Y hoy pasó algo interesante aquí que me acaban de contar la compañera Iris, y es que bajó un funcionario, dos funcionarios del negociado de energía. Yo no sabía que tenían las oficinas ahí. Bajó con su letrero informativo en el jaque para darnos la gran noticia de que ellos habían resuelto el problema nuestro, porque se había aprobado un aumento de 1 centavos para pagar nuestras pensiones. Y ellos pensaron de que la razón por la cual nosotros estamos friendo bacalaíto era una celebración de parte de nosotros, porque el negociado nos había resuelto el problema. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que ir al filo para entender la mentalidad de esa gente, para entender la perversidad de esa gente, porque detrás de ese aumento está el hecho de que hay dinero también para Luma, para Genera, para la Junta de Control Fiscal. Y en síntesis, el aumento no es para otra cosa que no sea para pagar la privatización de nuestro servicio eléctrico. Pero los tipos son tan canallas. Cabrones lo que son. Amén. Amén. Son tan canallas que en el aumento temporero que le van a hacer a la factura, le van a poner un letrerito que dice aumento para pagar las pensiones. ¿Y qué es lo que pretenden los cabrones? Ahí llegaste al punto. Lo que pretenden los cabrones es que el pueblo se crea el cuento de que el aumento es para pagar las pensiones, y algunos en solidaridad pues se añaden, porque los hay, y yo creo que son la mayoría, y otros, los testaferros del poder en contra de los trabajadores, siempre le achacarán a los trabajadores jubilados de energía eléctrica el aumento en la factura. Esa es la intención
La verdad es que no es necesario aumentar el costo de la energía eléctrica para pagar las pensiones. Para otras cosas es probable, pero para pagar las pensiones no, por dos razones fundamentales. Número uno, porque nunca antes en la historia de la autoridad se separaba de los gastos de producción, de los gastos de nómina, se separaba así en la factura una cuenta aparte para pagar las pensiones, para hacer la aportación a las pensiones. Es como si la autoridad hiciera ahora un aumento para pagar el salario de los ejecutivos y lo pusieran en la factura separado así: aumento para pagar los salarios de los ejecutivos, aumento para pagar la privatización con Luma, aumento para pagar la privatización con Genera. Eso no lo hace. El dinero nuestro, el pago nuestro, la aportación patronal sale de la tarifa básica. Pero hay una segunda razón, y la segunda razón es que los jubilados y el sistema de retiro hizo una propuesta que no era necesario aumentar las tarifas. Pero cuando los compañeros que atendieron a la gente que bajó le dijo eso, le dijeron: no, si de eso nosotros no sabemos nada. De eso nadie quiere saber. Porque aquí el objetivo es uno, no son dos. Y si nosotros no tenemos claro que el objetivo es uno solo, nos podemos confundir. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo manifiesto, conforme a la política neoliberal que impera, es privatizar las pensiones de los jubilados. Dentro del contexto de privatizar todo, está el hecho de que quieren privatizar las pensiones para ellos sacar ganancia, quitando derecho a nosotros y ellos capitalizar esas ganancias. ¿Y cómo se privatiza las pensiones? 401K, poniéndolo directamente en los bancos. Y que usted cargue con el peso de la posible pérdida de la inversión, y ellos se ganan las ganancias sin arriesgar nada. Por eso cuando nosotros le presentamos una alternativa que económicamente es mejor, ellos la rechazan porque va en contra ideológicamente de la intención que ellos tienen. Pero gente, nosotros aquí hemos remachado desde el día 1 el problema tan grave que nosotros enfrentamos. Si nosotros nos dejamos engañar a estas alturas y nos desmovilizamos y dejamos de asistir aquí los miércoles, que eso tiene un efecto fundamental, porque demuestra que estamos vivos, puñeta, que estamos ¡vivos! ¡Eso es! Así mismo es, coño. Puñeta. Y que no vamos a ceder al chantaje. No vamos a ceder ante las dificultades que podamos enfrentar en el camino, porque nosotros estamos hechos de una materia distinta a la de esos charlatanes. Esos bueyes. ¿Y cuándo terminará esto? Por lo menos esta etapa de lucha concluye cuando se apruebe finalmente el plan de ajuste de la deuda y quede claramente definido el futuro de nuestras pensiones. Pero pensar que con ese acuerdo temporero nos han resuelto el problema
es engañarse, porque aquí puede pasar en los próximos meses cualquier cosa. Y cuando digo que puede pasar cualquier cosa, es porque enfrentamos un gobierno charlatán, un gobierno fascista que es capaz de dejar morir los niños, las mujeres y la gente en Gaza, que es capaz de militarizar Washington, que es capaz de cometer el abuso que se está cometiendo con los migrantes, cuando Estados Unidos es un país de migrantes. Así es que, ¿qué pueden hacer con nosotros? Ellos no quieren arrodillar. Ellos quieren que pidamos cacao. Mierda, Y nosotros tenemos que ser firmes. Pero si ideológicamente nosotros no estamos conscientes de lo que nosotros representamos como clase trabajadora y lo que ellos representan como clase opresora, entonces estamos condenados al fracaso. Pero en la medida en que nosotros tengamos claro cuál es nuestra posición y cuál es nuestra relación dentro del marco de la economía del país y de esa gente, eso es lo que nos va a hacer la gran diferencia. Y vivimos momentos difíciles y tristes. Esa junta que acaban de votar, que algunos celebran, yo les digo que no se llamen al engaño. Que lo que viene, si lo que había era malo, lo que viene es peor. Pero no debemos sentirnos alegres porque hayan puesto en cintura a la Junta. Pero tampoco podemos olvidar que todo lo que dicen de los de la Junta es verdad. Son unos cabrones. Azúcar, Lola, otra vez. Se aprovechan del pueblo de Puerto Rico. Dijeron que iban a gastar 350 millones de dólares y van por 2.000 millones de dólares. Dijeron que iban a recuperar la economía de Puerto Rico y la han atollado, la han enterrado. Pero los que vienen, a nosotros nos tomó. Al pueblo de Puerto Rico le tomó más de 4 años consecutivos para hacer entender a esa gente que no era viable pagarle a los bonistas lo que los bonistas pedían. Y ahora cuando ellos muestran y en cierta medida nos dan la razón de que no es viable pagar esa cantidad a los bonistas, en otras palabras, cuando nos aprendimos las contestaciones del examen, los cabrones nos cambiaron las preguntas. Y es lo que va a pasar ahora. Nos van a cambiar la gente para que vengan unos canallas a servirle en bandeja de plata a los bonistas. Pero repetimos, pongan a quien pongan, esa junta dictatorial tiene el objetivo de servirle a los bonistas. Y por eso nosotros tenemos que continuar con nuestra lucha. Y finalmente, compañeros y compañeras, desde el día número 1, la UDIER ha venido firme y militantemente denunciando el atropello de la Junta, la dictadura de la Junta, el carácter fascista de la Junta, la ilegalidad de los nombramientos. Y como esa gente hace y preparan todo para que solo los ricos sean los que puedan combatirlo entre ellos, la UDIER sin lugar a duda tomaron la decisión de seguir combatiendo en los foros legales y sin lugar a duda el hecho de no tener las
los ingresos que se tenían antes, agotaron todos sus recursos. Todos sus recursos al extremo de que, según nos informan, han tomado la determinación de vender su edificio central. A nosotros, los que amamos la unión, los que vimos crecer a nuestros hijos y reconocemos el valor que tiene ese sindicato para Puerto Rico, nos pesa y nos duele cada golpe que nos han dado. Nos pesa y nos duele, pero estamos aquí de pie, combatiendo de frente y luchando y defendiendo los intereses de clase que mueven a la unión. Pero quiero hacer un señalamiento a todos aquellos y aquellas que miraron la espalda, que le dieron la espalda al sindicato más importante de Puerto Rico, aquellos que se hicieron de la vista larga, que hasta firmaron documentos para no apoyar la lucha de la UTIER por mezquindad. Sepan que si eso le han hecho a la UTIER, lo que les espera a los trabajadores y trabajadoras de este país da mucho de qué pensar y será mucho lo que se perderá. Las conquistas y logros alcanzados en nuestro convenio colectivo, que esa junta maldita día tras día insiste en que la unión ceda, y la unión ha resistido firmemente, es el barómetro, es la marca de que nuestro sindicato no se rinde ni se vende. Podremos perder una batalla, podremos perder un edificio, pero la lucha inquebrantable de esos 37 héroes esforzados de la ruta que forjaron esta unión, y todos los hombres y mujeres, todos los mártires de nuestro sindicato, seguiremos luchando, luchando, luchando desde donde quiera que estemos hasta vencer. La clase obrera vencerá. Joy, joy. Usted ganó.